empezar esta última reflexión para ustedes de este día, después de esta Santa Eucaristía, en este día tan especial de Cristo Rey, aquí en esta ciudad de Grullo, México, hoy noviembre 21 del 2010. Y voy a leerles a ustedes del Evangelio de San Juan, capítulo 18, que había leído antes, y dice: Jesús es arrestado. Cuando terminó de hablar, Jesús pasó con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había allí un huerto y Jesús entró en él con sus discípulos. Judas, el que lo entregaba, conocía también ese lugar, pues Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Judas hizo de guía a los soldados romanos y a los guardias enviados por los jefes de los sacerdotes y los fariseos, que llegaron allí con linternas, antorchas y armas. Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Contestaron: a Jesús el Nazareno. Jesús dijo: yo soy. Y Judas, que lo entregaba, estaba allí con ellos. Cuando Jesús les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron al suelo. Palabra de Dios. Pues hermanos, yo hablaba de que el tema de este retiro es: si hoy oyerais su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá. Pues nosotros todos pecamos por no escuchar, y yo creo que cada uno de nosotros aquí podríamos testificar de lo difícil que es para nosotros morir a sí mismos, volvernos pequeños y aprender a ser humildes y escuchar. La mayoría de nosotros crecemos con esa necesidad tan inmensa de atención, y queremos proyectarnos, pero no queremos ser receptores de nada ni de nadie. Y esto es una escuela, es una ciencia muy difícil de dominar. Y en el Evangelio, por donde nosotros miremos, el Señor nos está enseñando a ser servidores. ¿Y un servidor qué hace? Un servidor escucha y sirve todo el tiempo, está siempre atento de dar, no de recibir. Y por lo tanto, en ese encuentro para aprender a escuchar, es cuando nosotros podemos realmente silenciar nuestro corazón, todo nuestro ser, y aprender a escuchar la voz del Señor que nos habla en el interior. Cuando el Señor nos anuncia la palabra de que Él nos dará un ángel que nos acompañará todos los días de nuestra vida, nos dice que es la voz interior, que es la misma voz del Señor que nos guía. Este ángel que nos acompañará siempre. Sabemos que si el Señor nos dio un guardián invisible, es porque nos quiere defender del enemigo invisible. Y es muy importante reconocer la presentación que Dios nos hace del mundo espiritual desde el principio, porque cuando Él nos hace entrega de un ángel, al mismo tiempo nos hace entrega de un guardián que no podemos ver, pero que en fe creemos en la promesa que el Señor nos da de que tenemos un ángel guardián. Y con ese ángel guardián tenemos esa voz interior, que es Dios mismo a través del ángel, que nos habla, que nos guía, que irá adelante de nosotros abriendo el camino, y que aquel que le obedece a Dios, Dios le tiene preparados sus senderos, porque Dios nos ha dado libertad para que nosotros decidamos si en esta vida caminamos hacia la santificación o la demonización. Y son los únicos dos caminos que tenemos. Por eso es tan importante descubrir en nuestro corazón el encuentro con lo sobrenatural. Es muy fácil vivir una religión emocional, la religión que es simplemente tradición, cultura religiosa, educación religiosa, formación doctrinal, y esto produce una pasión en el hombre que le llena sus emociones. Y el hombre vive la religión emocionalmente, pero realmente lo que vive es una doble vida, porque después de las emociones religiosas viene tan solo la doble vida, que es lo que sigue cuando salgo de acá. Vivo acá grandes emociones religiosas,
mucha pasión, mucho entusiasmo, y el corazón cuando sale de esta puerta sigue igual, no cambia. Entonces el hombre se acostumbra a ser religioso, y el hombre religioso que no es espiritual es simplemente un hombre de la carne que se viste con la religión de hombre espiritual sin tener el amor de Dios en el corazón. Porque para tener el amor de Dios en el corazón tenemos que tener ese don sobrenatural de reconocer el mundo de los espíritus. Y el mundo de los espíritus es reconocer la unción sobrenatural que Dios nos da en Jesucristo, que es ese bautismo en el cual Él nos escoge, nos marca como sus hijos y paga por nosotros con su sangre. Pero al mismo tiempo nos llama a que en esa religión, en esa tradición de una iglesia que el mismo Dios funda y establece para nosotros, que es una iglesia judeo-cristiana, que vivimos de tradiciones sagradas que viajan a través de los siglos, desde antes de la encarnación de Jesús, desde el altar de Melquisedec, donde se celebra con pan y vino, el sacerdote divino, rey de Salem, ofrendas de Abraham que nos representan a todos nosotros, y viaja a través de los siglos y seguirá viajando hasta que Jesús regresa. En medio de todo esto es el milagro de lo que pasa en el desierto con el éxodo de los hebreos, y la preparación del nacimiento, y luego el nacimiento, y luego la pasión, luego la crucifixión, la muerte, resurrección, ascensión al cielo, una vida nueva, una creación nueva, el reino de Dios entre nosotros. Hoy que celebramos a Cristo Rey, estamos celebrando, por ejemplo, en esta tierra, la sangre de los mártires. Estamos aquí parados en la sangre de todos esos que murieron por gritar Cristo es Rey. Y ustedes mismos son descendencia de esta sangre. Yo hoy me honro de estar aquí con ustedes y saber que por esa sangre que se derramó aquí, ustedes son católicos y ustedes tienen la fe, porque ellos murieron por ustedes, otros murieron por mí también, de donde yo vengo, y así somos nosotros. Pero tenemos que realizar la unción sobrenatural y darnos cuenta que si el Señor nos introdujo a la vida de los espíritus, nos introdujo también invitándonos a aprender a escuchar espiritualmente. Entonces, ¿qué hacemos con esta religión? Sobre esta religión tenemos que construir un edificio espiritual. Miren que hoy tenemos este cristianismo falso de las sectas, que es un cristianismo híbrido emocional. Ustedes verán cómo crecen estas sectas apodadas cristianas. Son millones y cada día hay más. En los Estados Unidos solamente hay 35,000 sectas. Cualquier persona puede tomar la Biblia y abrir un garaje, un teatro viejo, y allí tiene una iglesia. Una iglesia sin cabeza, una iglesia sin orden de nada, y está un pastorcito bíblico y aleluya, el Señor nos salvó. Y bueno, yo no estoy juzgando a ellos, porque nunca podríamos juzgar al pecador, pero estoy denunciando es lo que sucede dentro de este engaño, donde nosotros estamos presentando una iglesia que no tiene las raíces que el Señor nos ha dado. Por ejemplo, en las tradiciones sagradas nuestras vienen cosas tan importantes como reconocer el judaísmo como parte de una savia que viene dentro del árbol de la vida escogido por el Señor. Otro, reconocer las tradiciones sagradas que vienen desde el judaísmo. Nosotros heredamos el altar, el incienso, los candelabros, los querubines, las vestimentas litúrgicas. Todas las tradiciones sagradas se van transformando y se van perfeccionando en Jesucristo, y Él le da total encuentro a la verdad, a todo eso que Dios ordenó en el pasado. Y hoy debemos reconocer nosotros que para poder edificarnos espiritualmente tenemos que vivir también por encima de las emociones religiosas. Yo me encuentro sorpresivamente por el mundo entero, por donde viajo en la Iglesia Católica, mucha gente religiosa, pero no mucha gente espiritual. Y hay una contaminación increíble de una religión apasionada, una religión emocional, y eso no lleva a nada al final. He visto gente sanarse, he visto gente
vivir milagros increíbles y salir a ser la misma gente, con un corazón duro, a vivir en la misma desobediencia, después de que aquí le sanaron el hígado, le enderezaron la pierna rota, le sacaron quién sabe qué tumores, y luego se fue a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos buscando solo los milagros, las señales, la sanación física, la prosperidad económica. Es un mundo pagano en medio de la religión. Porque si nosotros no estamos buscando la transformación del corazón, todavía no hemos entendido el Evangelio. Y el hombre meramente religioso es un hombre emocional. Por eso es que las sectas crecen. ¿Por qué creen ustedes que crecen todos estos mentirosos que vienen de Brasil con la oración fuerte del Espíritu Santo? Oh, los magos. Y vienen a hacer toda clase de maravillas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que explota en el ser humano? Sus emociones. Sus emociones. Los llevan, los envuelven en una emoción increíble, los ponen a llorar, los ponen en toda clase de emociones, pasan toda clase de situaciones y se van convencidos de que llevan algo. No llevan nada. Porque mire, así se le sane a usted el hígado que tiene malo. Si usted no se lleva nada, si usted tiene un corazón maleado de incredulidad, si usted tiene todavía un corazón endurecido por el egoísmo, si usted tiene todavía ese daño espiritual de que usted todavía es una persona meramente de la carne. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque entre más tiempo pasa, más confusión. Y estos son los tiempos que el Señor nos advirtió. En la experiencia de Dios que yo tengo, el Señor me dijo: estamos al final de los últimos tiempos. Y con esto no vengo aquí a decirles que el mundo se acaba en el 2012. Que si ustedes quieren conocer un profeta falso, el que venga a decirles a ustedes fechas de cuándo se va a acabar todo esto. Porque eso solo lo conoce el Padre Celestial. Y el mismo Jesucristo nos lo ha dicho. Pero Él dijo que nosotros podíamos leer las señales, los signos de los tiempos. Yo no sé cuánto tiempo faltará. Yo le aprendo a San Pedro. San Pedro en la segunda carta dice: un día para el Señor son como 1000 años como un día. Como quien dice, no nos hagamos ilusiones del tiempo humano comparado con el tiempo divino. Lo que importa es esto. El Señor dice que esta es la última batalla por las almas que estamos acá y las que faltan por llegar. Y hay una economía de la salvación que envuelve un número exacto de almas que entrarán al reino de Dios antes de que Jesús regrese. ¿Cuántos son? Nadie sabe, solo Dios sabe. Pero es un número exacto. ¿Quiénes son esos números? Esos números son: toda la humanidad entera está invitada a ser ese número, porque nadie está excluido de la salvación. Usted sabe que todo este fundamentalismo que hay en las religiones, inclusive hay hasta cristianos de algunas sectas que piensan que solo los cristianos se salvan, hay musulmanes que creen que solo ellos se salvan, y hay así toda clase de sectas y cosas extrañas donde la salvación la tienen exclusiva para un grupo de personas. Pero la realidad es que la misma iglesia nos enseña en el mismo catecismo que la salvación es para todos. San Pablo dice: la salvación es para todos, para el judío, el hebreo, el eteo, el escita, todo, para todos nosotros. Pero obviamente que la cabeza de la salvación es Jesucristo, porque solo en Cristo nos salvamos. ¿Cómo me explicó el Señor a mí ese misterio? Cuando se mueren miles de millones de personas sin conocer a Jesucristo, ¿entonces se condenaron? No. Lo que pasa es que nosotros tenemos la vida eterna. Este es el principio de una jornada que nunca terminará. Aquí se define el hombre en propia voluntad humana. Porque como dice San Agustín, Dios que te creó sin ti, no te puede salvar sin ti. Tenemos el libre albedrío. Entonces, Dios nos creó y aquí nos muestra esta creación, y nosotros como criaturas tenemos que decidir qué camino tomamos, porque todos nacemos con el conocimiento infuso de la ciencia del bien y del mal. El indígena en la selva, que nunca ha oído de Dios, jamás oirá de mandamientos de Jesucristo, sin embargo en su corazón tiene infusa la conducta del bien y del mal. Si ese indígena vive de acuerdo al bien que hay en su corazón y muere instantáneamente, porque esto es algo que yo aprendí de Jesús y algo que yo viví personalmente en mi experiencia.
Cuando nosotros salimos de este cuerpo al final de esta vida, instantáneamente aparecemos ante Jesús. Instantáneamente. Entonces, ¿qué sucede? El indígena muere y aparece instantáneamente ante Jesús. Y ese indígena, si vivió toda su vida dándole el señorío al bien, o sea, al amor que hay en su corazón, al encontrar a Jesús, ¿a quién encuentra? Encuentra el divino amor. Y entonces, ¿qué va a hacer? Le va a dar el señorío con más razón, porque toda la vida se lo dio. Entonces, ¿quién es el Señor Jesús? Es su Señor. Y le da todo el señorío. Y en el amor se salvará. Por eso se dice que al final de la vida, Jesús nos juzgará en el amor, o sea, en las obras. Las obras. Y el apóstol Santiago dice: muéstrame tu fe y yo te muestro mis obras. Dios no nos juzga en religiones, ni en filosofías, ni en razas, ni en creencias de ninguna clase. En el amor, pero al que más se le da, más se le exige. Y a nosotros nos dio la más grande responsabilidad de todas. A nosotros nos dio a Cristo desde ahora. Un matrimonio desde ahora. A nosotros nos entregó el Cordero desde ahora. ¿Y por qué? ¿Porque somos mejores? ¿Porque tenemos algo diferente al resto de la humanidad? No, las 12 tribus de Israel no eran nada diferente que el resto de la humanidad. Miren que Abraham, padre de la fe, vivió como un pagano más de 70 años. Entonces, de ahí salen no solamente las 12 tribus, sino que nosotros somos descendencia de él. Y miren que Dios a toda la familia humana que Él crea, le da la misma oportunidad de entrar al reino. Nadie está excluido. Lo que pasa es que nosotros hemos sido escogidos para un oficio dentro de una milicia que tiene que ver con el reino de Dios en su ejército. Y estamos encargados y responsables por el resto de la humanidad que no conoce al Señor y se alimenta a través de nosotros por intermedio de la Eucaristía. ¿Ustedes qué creen que acabó de suceder aquí en este lugar? Nosotros acabamos de recibir la Eucaristía. Y esa Eucaristía, ustedes no se pueden imaginar la dimensión que tiene y la cantidad de almas que se alimentaron cuando nosotros comulgamos. Nosotros al comulgar alimentamos miles de almas que no conocen al Señor, que se alimentaron con esa Eucaristía. Ustedes saben que en la ecología tenemos la protección en la naturaleza de muchos elementos. La capa ozono nos protege de los rayos del sol, las abejas son parte del equilibrio de la naturaleza, tantos otros elementos producen el equilibrio para que nosotros subsistamos orgánicamente en este mundo celular. Pero en el mundo espiritual tenemos un equilibrio. El equilibrio en el mundo espiritual es que nosotros, por la Eucaristía, alimentamos el resto de la humanidad. Cuando yo comulgo, se alimentan todas las almas. Y dense cuenta de esto. Cuando usted se despierta por la mañana, ¿acaso usted le da gracias a la capa ozono y a las abejas y a todo lo que produce un equilibrio en la naturaleza para que usted pueda respirar? Usted ni se acuerda, usted existe dentro de ese organismo y ya. Ahora, ¿ustedes creen que el musulmán, el judío, el budista, el hinduista, el ateo, ¿ustedes creen que ellos saben que nosotros comulgamos por ellos? Ellos no saben. Nosotros no sabemos, a veces se nos olvida que las abejas son tan importantes, a veces las matamos. Y esas abejas, si se desaparecieran, estaríamos en graves problemas ecológicos. Lo mismo pasa con nosotros y la Eucaristía. Entonces, el llamado nuestro no es que nos haga diferentes al resto de la humanidad, sino que nos hace responsables por el resto de la humanidad. Nosotros somos llamados a vivir una vida mucho más disciplinada, mucho más entregada a Dios que el resto de la humanidad. Miren ustedes cómo disciplinaba el Señor al pueblo hebreo. Y a los paganos no los disciplinaba así, a los hebreos sí. ¿Por qué? Porque eran sus escogidos. Cuando usted lee la palabra de Dios, dice: Dios corrige al que ama, lo corrige. ¿Y cómo corrigieron los hebreos? Como Cristo no estaba todavía como mediador, sino que tenían sacerdotes humanos haciendo sacrificios de animales y no alcanzaban todavía a parar esa ira de Dios,
los castigos llegaban directos, es como no tener capa de ozono, llegaba el sol directo y quemaba. ¿Y qué hacía? El Señor los mandaba al exilio por 430 años muchas veces. ¿Y qué sucede? Hoy, por ejemplo, nosotros como pueblo de Dios, el Señor todavía nos corrige, pero tenemos a Cristo como mediador y nuestras correcciones no duran 430 años. Pero les cuento, yo nací en Colombia, pero me fui muy niño. Me eduqué en Alemania, toda la vida viví en California. Me secuestraron en Colombia ya un hombre maduro de 47 años y regresé a la fe después de estar perdido en la iglesia por 33 años. Pero cuando regresé a Colombia y estaba en la selva secuestrado por la guerrilla y después de mi experiencia mística con Dios, el Señor me mostró que Colombia era pueblo de Dios católico y estaba castigado, corregido. El Señor lo estaba corrigiendo. Y miren qué sucedió. Lo invadieron las mafias de la droga, lo invadieron la guerrilla, la violencia más increíble, 65 años de flagelos, sangre, y sangre de inocentes, por culpa de unos pocos. ¿Pero qué es eso? Dios le dio al diablo permiso para sacudirnos. ¿Por qué? Porque nos alejamos de Dios, porque nos volvimos un pueblo que se olvidó de Dios, y el Señor nos llamó la atención y al mismo tiempo nos preparó para estos tiempos, porque es el momento para prepararnos para lo que viene, que cada vez va a ser más difícil, porque entre más se acerca el regreso de Jesús, más furioso el demonio. Miren ustedes los niños de hoy. Nosotros tenemos experiencias que seguramente ustedes tienen en México, experiencias de nuestra comunidad en Colombia y en muchas partes, que yo he visto niños que nacen con unos dones espirituales increíbles hoy. Y eso es maravilloso, pero al mismo tiempo es escabroso. ¿Qué quiere decir? Se imagina lo que nos viene encima cuando los nuevos soldados de la iglesia vienen equipados con unos dones increíbles. Eso quiere decir que les va a tocar una batalla muy dura, porque ya vienen equipados con fuerzas espirituales que no han sucedido en siglos, que no ha tenido la humanidad en siglos, y ahora están llenos. Y entonces, ¿cuál es la preparación? Ustedes en esta nación hermosa de México están viviendo también una prueba muy grande, y es, yo vi los mismos espíritus que me llevaban atado por la selva en los cuerpos de esos guerrilleros que eran demonios, los mismos espíritus que yo vi en esos mafiosos de Colombia, traficantes. Todos esos mismos espíritus los he visto acá. Yo comencé a venir a México en misiones en el año 2000. Y poco a poco, a medida que viajaba por México, yo comencé a ver esos espíritus. Miren, yo tuve una experiencia del infierno. Y una de las cosas que yo aprendí es que los demonios tienen un lenguaje corporal. Ellos son un cuerpo espiritual, no tienen cuerpo físico. Pero cuando ellos utilizan nuestro cuerpo físico y una persona está en pecado mortal, entonces ellos, la persona que está en pecado mortal, toma todas las expresiones de ese demonio. Por eso no es difícil, al conocer los espíritus, saber en qué tipo de pecado se encuentra una persona por el lenguaje corporal que tiene. Y entonces en ese lenguaje corporal están los pecados. Las deformaciones que yo vi en el infierno eran deformaciones cada uno dependiendo del pecado. Entonces, dependiendo del pecado es la expresión física, el lenguaje corporal de una persona. La misma mirada lleva a ese pecado. Entonces, cuando yo comencé a ver esos espíritus también acá, los reconocí como el mismo ejército, la misma legión infernal que sacudió ese pueblo de Colombia. Y lo vi acá también, y yo dije, ojo, ojo, están llegando. Esto tiene que ver con una limpieza, tiene que ver con una purificación. El Señor también a esta iglesia la está preparando. Ustedes tienen aquí un don maravilloso, que es el reino, o más bien reinado de la Virgen de Guadalupe. Ustedes no se pueden imaginar, y yo sé que ustedes lo saben, pero les voy a decir, si ustedes en un momento pudieran ver místicamente lo que representa el reinado de la Virgen de Guadalupe sobre esta nación y sobre todo este continente, estarían en la más alto éxtasis, porque es una fuente de fortaleza inimaginable.
Pero al mismo tiempo, miren, estaba hablando el padre en homilía sobre los cristeros y lo que sucedió aquí hace tantísimos años, 90 años o algo así. Y entonces, hoy el Señor, con esa sangre de los mártires, va a fortalecer este pueblo para que la iglesia se ponga firme y se prepare para los tiempos que nos esperan. Habrá mucha sangre, habrán muchos mártires ahora con esta guerra en que ustedes están, pero esta es una preparación y la invitación es a que se arrodillen. Miren que en Colombia la gente no se despertó de lo que estaba pasando por casi 40 años. Estuvieron dormidos en medio de las matanzas, en medio de los horrores. Y apenas hace 25 años más o menos que se empezaron a arrodillar. Yo cuando eso no estaba convertido, yo no sabía nada. Yo tengo 14 años de regreso a la iglesia y eso hace que entré en la batalla. Pero se arrodilló ese pueblo y ahora por fin se está saliendo la espada del ángel de allá y está empezando a entrar la paz y están empezando a entrar las bendiciones y todos esos crímenes se han ido arrinconando y huyendo y está volviendo la paz. Pero esto después de una batalla impresionante y después de que se han arrodillado miles de personas, conversiones masivas, movimientos evangelizadores masivos, todo eso se necesita despertarse todo el mundo, arrodillarse y empezar a unirse. Porque miren que uno de los pecados más grandes de la iglesia es el espíritu de división. El espíritu de división entre nosotros nos mata porque el diablo a propósito los divide. ¿Y por qué los divide? Para él ganar. Porque donde hay división solo gana él. ¿Por qué razón hay tanta secta que ahora? ¿Ustedes de dónde creen que vienen todos estos pastorcitos mentirosos? Vienen como efecto de las fuerzas del mal. Yo le he dicho a la gente, y con esto se escandaliza mucha gente, pero a mí no me importa, porque yo no vengo a complacer seres humanos, yo vengo a complacer al Señor que me mandó. Y yo digo, ¿saben qué? Cuando una persona persigue a la Virgen María, la Madre de Jesús, no le toquen ni la ropa, se lo advierto, ni la ropa. Nunca vaya a estudiar nada de lo que enseña, jamás vaya a imitar lo que predica. Nunca les vaya a leer ni aprender nada de lo que enseñan las Escrituras. Tienen una Biblia que le sacaron 7 libros. El mismo San Juan dice, si le cambias una sola palabra a este libro, maldito serás. ¿Y cómo es posible que hay católicos tan ignorantes que piensan que esos cristianos saben más de la Biblia que nosotros? ¿Hasta dónde llega? Por eso dicen, católico ignorante, seguro protestante. Y acuérdense de que nosotros tenemos que aprender a descubrir la verdad. El que persigue a María no puede venir en el nombre de Dios. Y nunca se olviden de eso. Por eso es que aquí, con este reinado que ustedes tienen de la Virgen de Guadalupe, ustedes tienen que armarse de valor y hacer respetar a la Madre de Jesús. Porque les cuento, en estos tiempos que estamos viviendo, la fuerza más increíble que hay contra Satanás se llama María. Obviamente que ustedes saben que el poder viene de Jesús, porque María no es un Dios. Amén. Y esto es importante. Mire, ustedes pueden hablar. Hay algo muy curioso. Últimamente los nuevos exorcistas con los que yo he estado hablando, a través de los años, yo he conocido prácticamente todos los exorcistas en el Vaticano y he tenido la oportunidad de estar con ellos en muchas sesiones de exorcismos. Pero hoy he conocido todos estos nuevos exorcistas que han ido apareciendo porque el Santo Padre está poniendo presión sobre los obispos para que abran los ministerios de liberación a través de los exorcistas en las diócesis, porque eso hasta el diablo se había ganado esa batalla de sacar eso de la iglesia. Y sabe que he escuchado yo de estos nuevos exorcistas, todos están trabajando con María, con la Virgen María. Esto es increíble lo que están haciendo con la Virgen María, porque es que eso es. Entonces, pónganse a pensar, aquel que se llama cristiano y ataca a la mamá de Cristo, ¿en qué anda? ¿En qué anda? ¿Acaso nosotros estamos locos, retardados o ignorantes? No podemos ser así de torpes, ¿no? Yo no puedo imitar absolutamente nada
aprender nada de una persona que no respeta a la Madre de Jesús. Nada, absolutamente. Una de las cosas más grandes que el Señor me reveló a mí a través de la Virgen María fue el misterio del rosario. El rosario es un arma poderosa que se ganó la Iglesia a través de cientos de siglos de martirio. O sea, el rosario es un arma de sangre. Eso es lo que es. Y ustedes saben ¿cuál es el arma más poderosa contra el diablo? La sangre. Por eso es que él quiere tanto la sangre de inocentes. ¿Cómo creen ustedes que se hacen pactos con el diablo? Con sangre. ¿Saben cómo hacen pactos los masones con el diablo? Con el aborto, con eso. Toda la promoción de la masonería con el aborto, por la planificación familiar, los anticonceptivos, la promiscuidad y todas las cosas que hacen es por la sangre. Van detrás de la sangre. Con esa sangre le pagan al diablo. Pero entonces, nosotros para defendernos del diablo, ¿cómo nos defendemos? Con sangre. ¿Y cómo se defiende uno con sangre? Nosotros tenemos que entregar nuestra sangre. El voto de pobreza consiste en que yo le entrego mi sangre al Señor. Porque mi sangre es donde bulle, donde hierve toda la pasión, donde hierve todo el veneno del hombre. Si alguna cosa sucede en nuestra vida, sucede en la sangre. La sangre es la vida y también la muerte. Porque yo o con esta sangre entro en la purificación o en la perdición completa. O me purifico o me corrompo con esta misma sangre. San Pablo dice, seremos enterrados como cuerpos corruptibles y resucitaremos como cuerpos incorruptibles. ¿Y por qué? Miren ustedes la maravilla de la Eucaristía. Una transfusión de sangre. Eso es lo que es la Eucaristía. Cuando yo estoy en gracia de Dios y yo vengo a comulgar, en el momento que comulgo me cristifico, me convierto en otro Cristo. Y el Señor con esa sangre cristificada compra la salvación de las almas. Cuando yo comulgo, si hay una persona agonizando y se va a condenar, el Señor la puede rescatar con mi sangre que se cristificó por la Eucaristía. ¿Acaso debemos entender una cosa importante? ¿Por qué la Iglesia Católica es la única que tiene cuerpos incorruptos? Nadie más puede mostrar un cuerpo incorrupto. Vaya usted a mirar a ver qué pastorcito de esos grandes que hay le ha podido dejar el cuerpo incorrupto. Lo tendrían en una urna inmensa, le hubieran construido, quién sabe, un edificio de 20 pisos a un cuerpo incorrupto de un pastorcito. No tienen ninguno. Vaya usted donde cualquier religión en la tierra para que le muestren un cuerpo incorrupto. Ni siquiera los judíos. ¿Saben por qué? Porque esa incorruptibilidad solo se consigue con la Eucaristía, nada más. ¿Y por qué el Señor nos muestra sus cuerpos incorruptos? Porque Él nos quiere mostrar lo que es la Eucaristía. Toda esta corrupción de esta sangre, producto del pecado original que vive en una mortalidad, se convierte en una inmortalidad a través de la Eucaristía y se purifica. Entonces hoy nosotros nos encontramos con un llamado en este retiro, y el llamado es escuchar la voz de Dios. ¿Cómo se escucha la voz de Dios? La voz de Dios solo se escucha cuando yo soy fiel a mi ángel. ¿Y qué es lo que mi ángel me pide? Mi ángel me pide que yo sea obediente, que yo sea pobre espiritual, que entregue mi sangre. Él me pide también el voto de, ¿qué más? Humildad, ¿cierto? Porque nosotros tenemos que ser humildes. ¿Y cómo se consigue eso? Pobreza, obediencia, castidad. Entonces, esos tres votos suman uno solo, y es pobreza. Porque el que no entrega la sangre no puede ser casto, no puede ser obediente, si no entrega la sangre. ¿Cómo podré ser yo pobre espiritualmente si no soy casto ni soy obediente? Por eso, hoy encontramos gente muy famosa en la Iglesia Católica y desobediente. Yo le digo, jamás puede uno consentir con un sacerdote que no está en obediencia con su obispo. Yo no puedo consentir con un laico que no está en obediencia con su párroco y su obispo. Yo no puedo andar con ruedas sueltas, jamás, porque eso también es el peligro dentro de la iglesia.
Una de las cosas que yo aprendí es el que no esté en obediencia a la iglesia, no le toquen ni la ropa, porque ahí es donde está el diablo. El diablo siempre está en el desorden, el diablo siempre está en el desobediente. El desobediente aparece, a veces yo conozco gente que tiene unos dones increíbles y hace esto y lo otro, y yo digo, aquí hay algo que huele mal. Sacerdotes que están por ahí dando vueltas, que no pertenecen a nada ni a nadie, y yo digo, esto huele mal. Gente que tiene toda clase de ministerios y no pertenecen a ninguna parte, esto huele mal. Ruedas sueltas en la iglesia católica no existen, porque nosotros no somos sectas. Las sectas sí, esas andan rodando por ahí y no tienen cabeza, pero nosotros todos tenemos que localizarnos. Si usted quiere saber quién está en orden, pregúntale, oye, ¿cuál es tu parroquia? ¿Cuál es tu obispo? ¿A dónde te reportas? ¿A dónde perteneces? Eso tiene que ser así, porque de lo contrario, ¿quiénes somos? ¿A dónde pertenecemos? ¿Acaso somos protestantes? Nosotros pertenecemos a una iglesia que tiene cabeza, que tiene jerarquía. Y una de las cosas que yo descubrí en mi experiencia de Dios es, al ver las fuerzas del demonio, lo que más me impresionó son jerárquicas. En una oportunidad estaba yo en el Ecuador y estaba dando un retiro a líderes de grupo de oración. Entonces, el señor obispo me había dicho, aquí hay unos problemas graves de desobediencia con los laicos, porque están haciendo cosas que no deben hacer los laicos, especialmente en el Ministerio de Liberación. Se están entrando a hablar con demonios y cosas que ellos no pueden hacer. Entonces, en la prédica yo les expliqué una cosa, les dije, miren, yo tengo una experiencia con los espíritus, porque me tocó personalmente vivir una experiencia con ellos. Yo no me enorgullezco de eso, ni me las vengo a dar de nada acá, porque yo soy la persona más indigna para estar acá hablando de Dios. No solamente yo fui un pecador espantoso por 33 años, pero encima de eso perseguí la iglesia, me burlé del Señor, perseguí los cristianos por 33 años. Escribí obras de teatro contra la iglesia, compuse canciones, cosas espantosas. O sea que yo no estoy acá porque yo sea una persona privilegiada y me gané esto por méritos y por ser santo. Al contrario, yo estoy acá por la misericordia de Dios, dando testimonio de la grandeza de Dios, que se glorifican miserables y pecadores traicioneros como yo. Y eso es lo que hace el Señor. Pero una cosa sí es importante, tengo experiencia cara a cara con los espíritus. Y no es una cosa que se haya ido, porque eso no se puede ir ya cuando le abren el velo, ya no se puede cerrar. Y hay una cosa muy clara, cuando yo soy obediente a la iglesia, yo tengo que entender que el demonio es jerárquico, anda en jerarquías, y solo le obedece a jerarquías. Si usted no está en obediencia, el demonio nunca le obedecerá. Y mire el caso curioso de un grupo que yo conocí, y había toda clase de milagros en ese grupo. Se liberaban los posesos y no sé cuántas cosas, y habían 2 o 3 personas muy famosas, supuestamente con unos dones increíbles. Cuando yo llegué allá, di una charla, habían 200 personas más o menos ahí, y estaban preparándose para unas oraciones de liberación. Yo no sabía nada de eso, porque llegué allí, no por accidente, obviamente el Señor me mandó. Pero cuando yo empecé a ver los espíritus, usted no se puede imaginar lo que yo sentí. Yo dije, esta gente ignorante no saben con quién están metidos. Y usted no se puede imaginar el orgullo y la soberbia espiritual que había en ese lugar. Era impresionante. El diablo los tenía totalmente conquistados y estaban convencidos que estaban llenos de dones. ¿Ustedes saben qué estaban haciendo los demonios? Tenían un circo montado ahí. Ese sitio se había vuelto famoso, y también esas personas laicas que hacían eso. ¿Y qué estaban haciendo los demonios? Resulta que si usted tiene una persona posesa, lo cual es muy escaso, posesos son muy escasos, pero si lo más común es un oprimido, un obseso por el demonio, entonces si tiene una persona así y usted ora por ellos y inmediatamente se manifiestan los demonios, los que se manifiestan ahí son almas malditas, que son esclavas de esa alma y la tienen que acompañar a la destrucción. Esas almas, que pueden ser muchas dependiendo del caso, están en obediencia a una jerarquía demoníaca.
Ustedes saben que los demonios cayeron del cielo de diferentes coros angelicales. Hay 9 coros en el cielo y cayeron de diferentes coros. Entonces hay coros de demonios caídos que cada uno se encarga de un área diferente de pecado y son legiones gigantescas. Entonces, dependiendo de cómo cayó la persona en ese estado, lo maneja una jerarquía diferente. Esas almas malditas, por mucho que usted ore, por mucho que les ordene, por mucho exorcismo que les haga, no se pueden ir de ahí porque no pueden hasta que el príncipe no los deja. ¿Y sabe a quién le obedece el príncipe? Únicamente a la iglesia. No fue un accidente que Dios le dio las llaves del cielo a Pedro y le dijo: lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Esto es, y lo que desates igualmente. Esto es algo importante de entender. Esas almas malditas, si se desesperan con la oración, ¿sabe qué hacen? Se convierten en gérmenes. O sea, se desaparecen, ya no hablan, no se expresan y se convierten en gérmenes, se van a los órganos de la persona oprimida, obsesa, y luego aparecen como enfermedades más adelante y pueden matar a la pobre persona que tenía esos espíritus de una enfermedad más adelante. Y seguramente que esos irresponsables que hicieron eso le van a decir: esos son consecuencias de los espíritus que tenían, cuando son los mismos espíritus que no se pueden ir, porque solo la iglesia, un sacerdote ungido por las manos del obispo, puede llegar a hablar con espíritus, preguntarles en qué andan, quién los mandó, qué fue lo que hicieron, y solo a la iglesia le obedecen esos espíritus y le cuentan quién es el príncipe. Cuando le cuenten quién es el príncipe, la iglesia ordena que el príncipe venga. Ustedes no se imaginan lo que es la llegada de un ángel caído de esos. Yo he estado con exorcistas del Vaticano en el momento en que llega un príncipe. Es para morirse uno de lo que llega, tan espantoso. Y llega el príncipe, y entonces la iglesia lo pone en obediencia y le dice: ¿usted por qué hizo esto? Le ordeno en el nombre de la iglesia por esto y esto, de acuerdo a todo lo que usa la iglesia, para que me cuente por qué hicieron esto. Y ahí tiene que contar todo. Y cuando cuenta todo y queda todo anotado, ya la iglesia entra en detalles y desata en el nombre de la iglesia todo lo que le acabaron de contar, ¿no? Entonces, esa es de la única manera que se van. Y eso que para eso a veces un poseso o un obseso, un oprimido, pueden demorarse años a veces en liberarlo. Porque el Señor tampoco deja que lo liberen así nomás, ¿sí? Hay veces que se quedan años así y otros se pueden liberar instantáneamente. Depende de la gracia, depende de lo que Dios quiera hacer. Pero eso es un ejemplo que les doy. ¿Por qué les estoy hablando de eso? Por esto. Porque para poder nosotros aprender a escuchar la voz de Dios, tenemos que aprender a conocer las jerarquías. Y las jerarquías son: yo soy una criatura muy importante, porque yo soy una piedra viva del templo de Dios. Pero para que yo sea esa piedra viva y actuar en el templo de Dios, yo tengo que asumir la posición que me pertenece y no la que yo quiero tener. Entonces, el diablo, ¿qué hace con nosotros? El diablo nos hace creer que nosotros somos. Fíjense, ese es el truco con Eva. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? Seréis como Dios. Pecado original. Que nosotros somos. O sea, tú eres cristiano, tienes el poder, solamente utiliza el nombre de Jesús y los demonios se van. Ven, te invito a que lo hagas. Y el mismo demonio los lleva a que usted lo haga. ¿Para qué? Para sacarlo de él. Usted no es, él es. Miren ustedes la palabra que yo acabo de leer sobre el arresto de Jesús. Y dice, una parte de la palabra dice: cuando Jesús les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron al suelo. ¿Por qué creen ustedes que pasó eso? Porque yo soy es el nombre de Dios, ¿sí? Y no hay sino un solo Dios. Por eso hay un solo yo soy. Y esos soldados venían como yo soy, ¿sí? Cuando el yo soy verdadero habló, se cayeron los yo soy falsos, al suelo se fueron. Entonces, nosotros tenemos que entender de que si el Señor es el que es, eso quiere decir que nosotros no somos. Y para que nosotros podamos ser, Él tiene que ser en nosotros. Por eso San Pablo dice: San Juan Bautista dice: yo tengo que disminuir para que Él crezca.
Y San Pablo, ya no soy yo el que vive, sino Cristo el que vive en mí. Y esto tenemos que entenderlo muy bien en todo momento, porque miren que en los ministerios que nosotros tenemos en la iglesia, tenemos que manejar todo de acuerdo a Él es el Señor. ¿Y cómo llegamos a Él es? A través de la jerarquía. Yo tengo que respetar las jerarquías. Para poder escuchar la voz de Dios, yo tengo que ocupar mi posición. De lo contrario, nunca podré escuchar la voz de Dios y terminaré escuchándome a mí mismo. Ahí viene el amor propio, que es el que nos destruye, porque de ahí sale el orgullo y la soberbia espiritual, que es el día que creemos que sabemos. Ustedes saben que la más grande ignorancia espiritual es creer que uno sabe. Hay personas que creen que se conocen la Biblia, otros que creen que se conocen la doctrina de la iglesia, otros que creen que conocen profundamente a Jesucristo, otros que creen que conocen la iglesia como iglesia. Al final de cuentas es ignorancia, porque lo único que tenemos que aceptar nosotros es que no sabemos. El único que sabe es el Espíritu Santo en nosotros. Somos vasijas de barro, eso es lo que somos. Hay gente que dice los dones de fulanito. Yo le digo, hasta donde yo sé, cuando leo las Escrituras, siempre hablan de los dones del Espíritu Santo, no de los dones de Toño o de Lucy, sino del Espíritu Santo. Yo soy una vasija de barro y el Señor viene y cuando quiera actúa a través de mí alguno de los dones y hace lo que Él quiere con ellos a través de mí. Pero ¿acaso los dones son míos? No me pertenecen a mí. Y por eso tenemos que tener tanto cuidado con la idolatría. Vivimos en un mundo idólatra donde nosotros adoramos criaturas humanas. ¿Por qué razón se desbandan los parroquianos cuando cae un sacerdote? En una parroquia que caiga un sacerdote era un escándalo, se va a la gente, porque estaban adorando criaturas y perdieron la fe porque el sacerdote se cayó. Y ese sacerdote era la esperanza de la comunidad. Y entonces se desbandan todos, porque ahí no estaban con el Santísimo, ahí no estaban sirviendo a Dios, estaban sirviendo criaturas humanas. Por eso hoy en muchas de las iglesias entramos, hay gente hablando por celular en misa, hay gente hablando en las sillas de la iglesia como si estuviera en la cocina de la casa, hablando ahí común y corriente, gente que ni siquiera se arrodilla ante el sagrario cuando entran, cosas espantosas, parecen protestantes, peores que protestantes, como si entraran a un salón de alabanza, un salón. Miren, nosotros estamos acá en un retiro espiritual. Aquí acaba de ocurrir la Santa Eucaristía y aquí todavía se sienten los cantos de la ciudad de luz. Pero este es un salón donde podemos nosotros hablar y donde podemos hacer muchas cosas que no podemos hacer en el templo de Dios. Pero cuando estamos en el templo de Dios y está el Santo de los Santos, el Santísimo ahí, ¿cómo nos vamos a portar como bestias hablando ahí como si estuviéramos en la cocina de la casa? Eso nos cuesta duro. Porque les cuento una cosa, miren, cuando Moisés habló con Jesús desde la zarza ardiente, ¿qué es lo primero que le dijo? Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Entonces, ¿se imaginan ustedes cuando nosotros entramos a la iglesia, cuando ese Dios que le habló a Moisés desde la zarza ardiente, ese mismo Dios está en el sagrario, el mismo? Ahora, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Cuando entramos al templo de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Acordarnos que estamos en tierra santa. Y ahí está el Santo de los Santos. En el judaísmo habían dos altares. Y el primer altar donde se hacían todos los sacrificios. El segundo era donde estaba el Santo de los Santos, el Santísimo, atrás. Y ahí no entraba sino el sacerdote supremo una vez al año a echar el incienso. Y ahí fue donde ocurrieron cosas maravillosas, pero ahí no entraba cualquiera. Y eso todavía era el arca de la alianza que llevaba tan solo la vara de Aarón que floreció, una muestra del maná y las tablas de los 10 mandamientos. ¿Ustedes se imaginan hoy que tenemos al Dios vivo ahí en el sagrario, el Dios vivo? Cuando Moisés bajaba de hablar con Dios, su rostro estaba iluminado, tanto así que le tenían que poner un velo en su cara para poder hablar con él. Y ese mismo Dios es el que tenemos en la Eucaristía. Yo le digo a la gente, miren, si ustedes son tan buenos católicos, acuérdense de esto. Váyanse a adorar al Santísimo y quédense ahí lo más que puedan, para que sus rostros se llenen de luz del sol que brilla de lo alto.
si ustedes quieren contribuir con la derrota de Satanás en esta querida nación, adoren al Santísimo horas de horas, para que ustedes salgan iluminados por las calles y los demonios huyan. Si ustedes quieren sacar el diablo de esta ciudad, ponerlo a correr, dedíquense a ponerle horas de oración al Santísimo. Mire, yo tengo una comunidad cuya base de la comunidad está en Bogotá. Y nosotros ponemos en la comunidad un promedio de 1.200 horas mensuales de adoración entre la comunidad para apoyar la misión que tenemos por el mundo. Eso es lo que nos sostiene. Y todas las células que abrimos en diferentes países le decimos, usted quiere ser peregrinos del amor, que esa es la comunidad mía, pues nosotros parte de lo que le pedimos, que no lo obligamos, pero le pedimos que tiene que poner mínimo 4 horas de adoración semanales. De lo contrario, no podemos trabajar juntos, porque si no trabajamos con el Santísimo Sacramento, olvídese. Usted se puede saber la Biblia de memoria, usted puede predicar y hacer mover las paredes, eso no me sirve. Eso es muy bonito, sí, claro, es importante proclamar la palabra, pero si usted no adora al Santísimo, usted para mí no tiene el valor suficiente para que defienda los territorios de las almas de Dios del demonio. Porque nosotros tenemos, miren ustedes el ejemplo de los discípulos de Maús. Los discípulos de Maús iban caminando con Jesús al lado. Y ustedes saben que ellos después testificaron de que cuando Él hablaba, sus corazones estaban hirviendo, ardiendo en la palabra, con el fuego de la palabra. Pero ¿cuándo vieron a Jesús? Solo cuando partió el pan. Antes no. ¿Y qué sucedió cuando partió el pan? Se les desapareció. ¿Y cuál fue el mensaje? Es la primer prueba de Jesús resucitado, de que está vivo en el pan. La primer prueba. Una prueba más clara no la puede haber. Y Él mostró, no solo el fuego de la palabra basta, tiene que hacerse carne. Ese pan se tiene que partir. Es la palabra, pero la palabra tiene que hacerse vida en el pan. Entonces, yo tengo que entender que el centro de mi vida es la Eucaristía. Es el centro de mi vida. Yo tengo que proclamar la palabra, ¿para qué? Para que nosotros entendamos el pan, para eso, para que podamos entender dónde está nuestra fuerza. La fuerza nuestra está en la Eucaristía. A través de la Eucaristía nosotros fortalecemos el alma, y el alma puede amar, puede perdonar, puede tener compasión, misericordia, tolerancia, paciencia a través de la Eucaristía. Si nosotros no nos alimentamos con el pan de vida, no tenemos fuerza espiritual, no la tenemos, no la podemos tener, nos llenamos de sí mismos. Por eso se dice, la religión sola no nos puede salvar. Tenemos que traer el espíritu y construir el edificio del espíritu en la religión. Y hoy tenemos demasiada gente religiosa, demasiada gente rezandera que no tiene espíritu, que no tiene el amor de Dios. ¿Y qué me gano con eso? Hay gente que se la pasa todo el día en la iglesia, regresan a la casa a gritar a toda la familia. Y esos hacen que odien a Dios y a la iglesia. Y por eso la familia se va de la iglesia y no quiere saber nada de la iglesia. ¿Por qué? Porque somos un antitestimonio. Entonces, el llamado verdadero de la fe es la espiritualidad. Y la espiritualidad nuestra como católicos, que tenemos una batalla tan grande con el diablo, porque imagínense, la pesadilla más grande de Satanás es un soldado eucarísticos. Nosotros somos instrumentos eucarísticos de reparación. El diablo nos persigue desde el vientre de nuestra madre. No nos quiere ver ni en pintura, porque para él es una pesadilla que nosotros logremos comulgar. Que logremos comulgar en gracia es una pesadilla para el diablo. Cuando un sacerdote se pone las vestimentas litúrgicas en la sacristía, tiemblan los infiernos, tiemblan. Yo he visto huir muchos espíritus en el momento que se celebra una misa. Miren que los demonios, como nosotros estamos en el mundo caído, si ustedes leen Apocalipsis 12, leen algo muy importante. San Juan nos muestra que 1/3 parte de los ángeles fueron arrojados a la tierra. Y después dice, ay de la tierra y del mar, porque Satanás está furioso, porque su tiempo se termina ya. ¿Se imaginan?
San Pablo nos enseña a nosotros, nuestra lucha no es entre sangre y carne, no entre nosotros, sino con los espíritus que rondan los aires. Cuando el Señor me mostró el mundo espiritual, mostró que nosotros estamos en el destierro, nacimos en la prisión. Aquí estamos como los hebreos en Egipto. Por eso, para salir de Egipto vino el Adán del cielo. El Moisés del cielo. El primer Moisés fue el Moisés de la tierra, que sacó al pueblo hebreo. Y ese pueblo hebreo lo sacó Moisés para llevarlo a una tierra prometida en la tierra. Ahora, el Moisés que viene del cielo, que es Jesús, vino a sacarnos de Egipto, que es el mundo. Y nos vino a sacar del mundo para llevarnos a la santa ciudad de luz. Entonces, entendamos dónde estamos. Estamos en el mundo caído. Y estamos con los espíritus caídos. Cuando usted sale de este cuerpo, ¿a dónde cree que aparece usted primero? Aparece en el mundo caído primero. Si usted no tiene alas para volar hacia Dios, aquí quedó. Si usted pudiera ver el mundo espiritual por un segundo, quedaría aterrado de los millones de almas que hay aquí que no alcanzaron a ascender. Son millones. No estoy hablando de las condenadas, porque esas se hundieron, sino las que están acá y tienen que ascender lentamente hacia Dios en un estado de purificación, porque son almas desnutridas, que no alcanzaron a fortalecerse con el amor de Dios. Porque el único alimento del alma es el amor de Dios, y el amor de Dios es el amor incondicional. El amor que le damos al prójimo incondicionalmente es el combustible real, el alimento real del alma. Cuando morimos, avanzamos hacia Dios solo tanto como hayamos amado. Por eso, si usted se muere esta noche, piense cuánto será capaz de irse hacia Dios, tanto como amado incondicionalmente. Si usted tiene una sola persona en su corazón que no ha perdonado, nunca verá los ojos de Dios, jamás, no lo podrá ver, porque su corazón estará vacío de Dios y será un alma paralítica. Por eso, hoy, cuando usted mire el prójimo acá, mire toda esta gente que está acá, asegúrese de esto. Piense, ¿será capaz de amar a todas las personas que están acá sin discriminarlas, sin seleccionarlas, sin dejar que su orgullo, su envidia, el espíritu de competencia, el espíritu de división, tanta maldad que hay de nosotros, lo corroa, lo envenene y no deje que ame a todas las personas que están acá? Si usted no es capaz de hacer eso, arrodíllese y pídale al Señor de rodillas que le dé el amor para darle a esta gente antes de que sea tarde, porque si no, usted no está caminando hacia Dios, por muy religioso que sea, por muy dotado que sea en lo que conozca la iglesia, no sé cuánto, pero eso no vale nada, absolutamente nada, porque si usted no ama al prójimo de verdad, de corazón, usted está muerto. Yo le pido al Señor a veces en la calle, estoy en un centro comercial, en una estación de trenes, de aviones, en cualquier parte, y le digo al Señor: Señor, dame la fuerza para sentir por todos estos extraños que cruzan mi camino, masas de gente que nunca he visto y no volveré a ver. Digo, hazme sentir en mi corazón que esta gente debe importarme, que tienen alma y que son seres como yo, y que tengo que sentir por ellos también. Porque qué tal que yo me muera hoy y las únicas personas que me importaban eran las que están en mi línea de sangre, y las personas que me benefician en mi vida y que he conocido en mi vida inmediatamente, las únicas que amé realmente. El resto de la gente, extraños en la calle, que yo puedo insultar en los semáforos si se me atraviesan, gente que pasa por allí, si me hablan, hasta ni les contesto, y el mundo me es indiferente, porque a ninguno otro amo sino a los que yo debo amar, que están cerca a mí, que están inmediatamente bajo mi sombrilla. Pues hay que despertarse, porque la única forma de ascender hacia el reino de Dios es con el amor que le damos al prójimo, pero quiere decir a toda la humanidad entera. Ese es el amor de Dios. ¿Cuál era el peso de la cruz de Jesús cuando caminaba por el Calvario?
¿Cuál era el peso? ¿El peso de los pecados de qué? ¿Solamente de los discípulos y de sus amigos? El peso de toda la humanidad entera. Entonces, ¿cuál es la invitación de Jesucristo para nosotros? Que carguemos la cruz. Y la cruz es cargarla con todo. Yo tengo que llevar el dolor de la humanidad entera en mis hombros. Por eso yo cuando vengo a predicar, le imploro al Señor, yo le digo, Señor, no me mandes allá a que tenga un pecho levantado, a ver si me aplauden, me admiran, me invitan otra vez y se asombran con lo que digo, o dicen, wow, qué cosa tan increíble. Por favor, que yo venga acá porque los amo, porque me preocupo por la salvación de sus almas, porque quiero yo sentir acá que les estoy entregando el amor de mi corazón y que realmente me importan ustedes, que no vine acá de payaso a deslumbrarlos con nada, ni con maravillas místicas, ni con absolutamente ninguna capacidad de prédica y dones extraordinarios de nada. Dios no lo permita. Prefiero morirme antes de que ser un payaso. Yo quiero decir, la realidad espiritual es, yo vine a amarlos. ¿Y saben cómo? Amarlos con Jesús diciéndole, tenemos que salvarnos. ¿Y sabe cómo nos vamos a salvar? Buscando la salvación de los demás. Esa es nuestra salvación. Mi salvación está en la salvación de ustedes. Esa es mi salvación. Por eso vengo a amarlos, porque vengo a que nos salvemos juntos. Vengo a que nos ayudemos, a que nos unamos de corazón y nos perdonemos. Si hay cosas que no les gustan a ustedes de mí, mi nariz, mi pelo, mi camisa, quién sabe qué, perdónenme y aprovechen para amarme. Y yo aprovecho para amarlos a ustedes y perdonarles todo lo que no me gusta de ustedes. Y es la oportunidad que tenemos, la única, porque no hay más. Hoy es el día del Señor y tenemos que amarnos hoy, no mañana. A lo mejor mañana nos veremos otra vez. Y hoy nos colocó el Señor juntos y hoy nos dijo, los traje aquí para que se amen, para que se perdonen. Aunque nunca se han visto ni se verán otra vez, perdónense y ámense. Por eso es que es tan bonito estar en la calle y amar a los extraños. Gente que a uno normalmente, humanamente le disgustaría por el aspecto que tiene, por lo que representa, por su raza, por su actitud, por su comportamiento, lo que sea. Y decir, no permito que nada de esto me divida. Yo quiero aceptar a esta gente tal y como es y perdonarlos y aceptarlos. Y en ese momento puedo crecer. Entonces, démosle gracias a Dios por eso. Yo quiero cerrar pidiéndole al Señor su palabra y le voy a leer a ustedes de la carta de San Pablo a los Efesios, en el capítulo 6, desde el versículo 10. Y dice, háganse fuertes. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor con su energía y su fuerza. Lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo. Pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. Por eso póngase la armadura de Dios, para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en la fila, valiéndose de todas sus armas. Tomen la verdad como cinturón y la justicia como coraza. Tengan buen calzado, estando listos para propagar el evangelio de la paz. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. Por último, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. Amén. Amén. Pues mire, yo nunca escojo la palabra, siempre le pido al Señor que me lleve donde es, pero esta es una confirmación de lo que estamos hablando, porque el Espíritu es fiel siempre, Dios siempre es fiel, y aquí nos contesta, Él está en medio de nosotros, y nuestros corazones son tocados por el fuego del Espíritu Santo. El Señor nos visita con su amor y nos pide que seamos reales y que construyamos este edificio espiritual para que podamos ser luz para este mundo de tinieblas. Y tenemos que salir a defender todas estas almas que están encadenadas por los espíritus. Que el Señor los bendiga, que tengan una feliz noche y los quiero mucho. Amén.